Buenas noches Ya. con todos, mi nombre es Fiorella y estamos dando inicio a nuestro podcast educativo. Nuestro tema de hoy es tipos de discapacidad. Bueno, para poder entender bien este tema es necesario saber qué es una discapacidad. Y según nos dice la OMS textualmente, la discapacidad es un concepto dinámico y en evolución que surge de la interacción entre una condición de salud y los factores ambientales y personales, resultando en deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación social. Debido a esto es que se ha clasificado la discapacidad en cuatro tipos, los cuales son discapacidad física o motora, discapacidades sensoriales, que tienen dos subtipos, que son discapacidad visual y discapacidad auditiva. Luego tenemos a la discapacidad intelectual y a la discapacidad psicosocial. Mi compañera Milagros les va a explicar sobre la discapacidad psicosocial. Gracias, Fiorella. Muchas buenas noches con todos. Continuando, vamos a hablar sobre la discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial se refiere a las limitaciones que experimentan las personas debido a un trastorno o una condición de salud mental que impacta de manera significativa en su vida diaria, en su participación social y en el ejercicio de sus derechos. No se centra solo en el diagnóstico clínico, ¿no? Sino en cómo en la sociedad depende, pues, cómo responde, en este caso con barreras, con estigmas y discriminación a las personas con estas tales condiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo estas condiciones están asociadas a esta discapacidad? Una persona con depresión severa o crónica, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de ansiedad graves, también trastorno de estrés postraumático, entre otros también. Pero esta condición, ¿no? Este tipo se presenta con unas características principales que debemos tomar en cuenta todo, es que puede afectar a la autonomía, las relaciones interpersonales, la vida laboral o educativa. Está fuertemente influida por factores sociales, ¿no? Como prejuicios, discriminación y falta de apoyos adecuados. No significa que la incapacidad total, ¿no? Muchas personas con esta discapacidad psicosocial llevan una vida activa sin cuentan con los apoyos necesarios, ¿no? Ahora, en este caso, un caso verídico o este ejemplo, le pongo acá el caso de María, ¿no? O sea, María tiene sí, un trastorno bipolar. Durante los periodos de crisis le resulta difícil mantener la concentración en dormir bien y cumplir horarios rígidos, ¿no? A pesar de eso, cuando está estable, puede realizar su trabajo de forma eficiente. Pero en este caso vamos a ponerlo en una situación, en su caso de María, ponerlo en una situación en la sociedad. Por ejemplo, cuando busca empleo, muchas empresas la rechazan apenas se enteran de su diagnóstico. También en su familia, ¿no? Algunos sobre la protegen o también no la dejan tomar decisiones propias, pensando que como en lo típico, ¿no? No puede, ¿no? En el caso en la universidad, no se le brinda la posibilidad de adaptar los plazos de entrega cuando atraviesa una crisis, que por el cual debería, ¿no? De repente, en este caso, tanto en el trabajo, en el empleo, en familia, ser consciente de ello, ¿no? De este tipo de salud mental que es la psicosocial, ¿no? Ahora, la discapacidad psicosocial no es el trastorno bipolar en sí que lo genera la discapacidad, sino falta de apoyo y la discriminación social. Con ajustes razonables como, por ejemplo, horarios flexibles, acceso a terapias, respeto a su autonomía, podría participar en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, se debería reforzar para poder acá apoyar a este tipo de discapacidad psicosocial, que personas después suele ser discriminatorio, no apoyan, no entienden, ¿no? Ahí también se trabaja un poco lo que es la empatía, ¿no? En conclusión a todo esto, la discapacidad psicosocial no es solo un tema de salud mental, sino también de derechos humanos en inclusión social.
Bueno, para continuar con el siguiente, con lo siguiente tipo, este tipo de discapacidad, le paso a Fiorella, que va a hablar sobre la discapacidad auditiva. Bueno, continuando con los tipos de discapacidad, este es un tipo de discapacidad sensorial que vendría a ser la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es la disminución o la pérdida de la capacidad de la escucha o oír de una persona. Se puede clasificar en leve, moderada, severa o profunda, ya que afecta tanto a la comunicación como al desarrollo de una persona. Tenemos dos tipos de discapacidad auditiva que vendría a ser considerada un tipo sorda, que es cuando la persona ha perdido totalmente la escucha, y el otro tipo sería hipoacúsica, que se considera cuando una persona todavía no pierde por completo la escucha. Ha perdido sí, pero parcialmente. Ahora, algunos factores que se consideran actualmente para que se dé este tipo de discapacidad vendrían a ser factores genéticos, infecciones, lesiones o la exposición a ruidos fuertes desde pequeños. Actualmente existen prevenciones como vacunación, la atención materna, la protección contra el ruido. Las personas con discapacidad auditiva actualmente cuentan con una vida mucho más plena gracias al avance de la inclusión, como es el tema del lenguaje de señas, lo que les facilita la comunicación, y también el hecho del avance tecnológico, ya que existen audífonos amplificadores para que puedan tener una mejor escucha y así tener una vida mucho más plena y adecuarse a cómo estamos actualmente. Le doy pase a mi compañero Emerson para que les explique otro tipo de discapacidad. Discapacidad visual. Según la Organización Mundial de la Salud, se produce cuando una afección ocular afecta al sistema visual y sus funciones relacionadas con la visión. También se considera como la disminución total o parcial de la vista y se mide a través de diferentes parámetros, como la capacidad lectora de cerca o de lejos, el campo visual central y periférico y la agudeza visual. Cuando hablamos en general de ceguera o baja visión, se está haciendo referencia a condiciones que generan limitaciones totales o muy serias de la función visual. Se trata de personas que no ven absolutamente nada o tienen una visión muy limitada, que generan esfuerzos de enfoque e incluso llevando ayudas ópticas como gafas, lentes de contacto, cirugías previas o tratamientos farmacológicos. Doy paso a la compañera Yajaira. Bueno, gracias. Bueno, yo lo que voy a hablar es sobre la discapacidad física. Bueno, sobre la discapacidad física se refiere a cualquier limitación en el movimiento o la capacidad motora de una persona, ya sea congénita o adquirida, lo cual puede afectar la movilidad total, parcial de las extremidades, la coordinación, equilibrio o la fuerza muscular, influyendo en la autonomía de la persona. Tenemos como ejemplos la parálisis cerebral, lesiones medulares, amputaciones. Una de las cosas que podemos hacer o ayudar a la comunidad para que esas personas con discapacidad se puedan sentir incluidas, o mejor dicho, incluirlos en la sociedad. Se puede promover espacios accesibles o libres de barreras arquitectónicas, donde puede hacer rampas, ascensores, una educación inclusiva, como se puede indicar las escuelas o universidades, donde se les pueda adaptar y ayudar a movilizarse. También las oportunidades laborales, donde se puede impulsar políticas que promuevan la contratación inclusiva y adaptaciones razonables en los centros de trabajo. Doy el pase a mi compañera Caroline. Continuando con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es una condición que aparece antes de los 18 años y se caracteriza por ciertas limitaciones en el aprendizaje, en la forma de comunicarse y en cómo una persona se desenvuelve en su vida diaria, ¿no? También puede afectar el autocuidado, las relaciones sociales, el trabajo y las habilidades escolares. Las causas son diversas, desde factores genéticos como el síndrome de Down hasta complicaciones durante el embarazo o el parto.
Para diagnosticar esta condición se usan pruebas de inteligencia y evaluaciones sobre cómo la persona se adapta a su entorno. Una persona con síndrome de Down puede necesitar más tiempo para aprender a leer, a escribir, o puede requerir apoyo para realizar actividades como manejar dinero o desplazarse sola por la ciudad. Sin embargo, con el acompañamiento adecuado puede desarrollar muchas de esas habilidades y participar activamente en su comunidad. Una forma de ayudar a una persona con discapacidad intelectual desde nosotros mismos podría ser empezar por algo básico, ¿no? Como el respeto y la empatía. A veces solo necesitan que les tengamos paciencia, que les demos su tiempo para expresarse o aprender algo nuevo, ¿no? También es importante apoyarlos en lo que necesitan, pero sin quitarles la oportunidad de ser independientes, porque eso les da seguridad y confianza. Por ejemplo, una manera de nosotros poder aportar algo bueno ante esta discapacidad es como podría ser si nosotros tuviéramos un compañero con esta condición, nosotros podríamos, ¿no?, ayudarle explicándole una tarea de manera más simple, invitarlo o invitarla a participar en el grupo o simplemente no excluirlo en los juegos o alguna participación que nosotros hagamos, ¿no? Estas son acciones pequeñas, pero hacen una gran diferencia para que pueda sentirse esta persona con esta condición parte del grupo y se sienta valorado, ¿no? Ya, bueno, para concluir este tema, pues la discapacidad no define a la persona, lo que realmente importa es que todos tenemos capacidades, derechos y un papel valioso en la comunidad. Por eso, como sociedad, el verdadero reto no es la discapacidad, sino los prejuicios y las barreras que muchas veces nosotros mismos ponemos. Si logramos construir entornos más inclusivos y accesibles, estaremos dando un paso hacia una sociedad más justa, donde cada persona pueda desarrollarse plenamente y aportar lo mejor de sí. Gracias.